Muy buenos días a todos los que estamos en la casa del Señor, que somos una multitud, y a los que están con nosotros en YouTube. Queremos ofrecer al Señor en esta mañana la alabanza que solo Él merece y queremos escuchar su voz. Así que vamos a, primero que nada, a orar al Señor. Invitarlo a que Él sea el centro de este culto, de este servicio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y lo hacemos humillándonos delante de ti, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y queremos que recibas alabanza en esta mañana. Y también, Señor, queremos que nos hable, que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón hoy. Señor Jesús, toma lugar de privilegio y señorío en este servicio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le alabamos y le glorificamos? Ustedes en casa y nosotros nos ponemos en pie y cantamos al Señor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Estamos listos para alabar al Señor? Amén. Ahí en casa también vamos a prepararnos y vamos a saludarnos así desde lejos los que estamos acá y nos abrazamos allá en casa. Con esta canción que dice pueblos todos, batir las manos. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Cantaros, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantar a Dios, cantar a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel. Y Él es nuestra razón, nuestro motivo por el cual estamos aquí y estamos congregados, amén. Así que vamos a decirle, eres tú la única razón, Señor, de mi adoración. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Recibe nuestra alabanza, Jesús, como olor fragante delante de tu presencia. Amén, vamos. Eso. Aquí en el templo, aquí en casa, alabemos juntos al Señor. Amén. Vamos, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, vamos, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Eso, vamos. Te adoraré y te alabaré y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré. Te alabaré. Muy bien. Y te glorificaré. Te alabaré,
eres tú la única razón de mi adoración. Allí en casa, eres tú la esperanza que anhelo tener. Cuando confías en el Señor, confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, por mi canto te alabaré. Te alabaré y te alabaré. Muy bien. Y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. Todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Una vez más, en todo tiempo te alabaré. Bien, en todo tiempo te adoraré. A ver cuántos trajeron sus palmas consigo. Vamos. Que todo lo que respire alabe al Señor en esta mañana. Eso, muy bien. Oh, te alabaré. Vamos. Y te alabaré. Y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más. Y te alabaré. Vamos, muy bien. Oh, sí, Señor, en todo tiempo. Y te alabaré, mi buen Jesús. Bien fuerte, dilo. Te alabaré. Muy bien, sí, Señor. Y te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Bueno es alabar al Señor. Amén. Así. Eso. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, Señor. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Vamos. Bueno es alabar al Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús. ¿Y gozarme? Muy bien. Bueno es alabar al Señor. Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Dile, grande. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres tú. Dile, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús. ¿Y gozarme? Ahora cuántos están contentos en esta mañana. Eso. Qué bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Qué bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Porque grande eres. Dilo bien fuerte. Grandes.
protección, Señor, por tu provisión. En esta mañana tu pueblo te alaba y te dice: porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande, porque grande eres tú. Vamos, fuerte. Y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, y grandes son tus obras, grande, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno, y bueno es alabarte, Señor, amén. Bueno es alabarte al Señor, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque Él es grande, Él es merecedor de nuestra alabanza. Cierra tus ojos y dile: Señor, sálvanos, avívanos. Avívanos, restauranos, Señor. Dilo conmigo: sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sí, Señor, aviva tu pueblo en medio de los tiempos. Levántanos, Señor, que se llene tu casa, oh, tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene
Abre nuestras mentes. Estamos listos para recibir tu palabra en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dilo más fuerte, amén. Amén. Es tiempo ahora de estar orando, de estar intercediendo, de estar clamando unos por otros. Necesidades, personas que están enfermas, necesidades porque algunos están con problemas laborales. Así que vamos a tener un tiempo de intercesión. Allí donde está cada uno, se para o se sienta y oramos por necesidades. Por Gladys y otros tantos que tenemos en nuestros planes de oración. Así que estemos orando, intercediendo unos por otros. Los que están en casa hagan lo mismo, por favor. Oramos a nuestro Dios. Adelante. Sí, Señor, al estar ante tu presencia, otra vez venimos clamando por tu misericordia, por tu bondad, porque escuches el clamor de tu pueblo a favor de aquellos que están en alguna necesidad, especialmente de salud, laboral, económica, familiar. Oh sí, Señor, escucha el clamor y el pedido de cada uno. Pero también, Señor, escucha que estamos agradecidos por todo lo que tú nos permites vivir y por todo lo que nos das. Sí, Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. El pasaje es un poco largo, pero bueno, si no leemos la Biblia en la iglesia, ¿dónde la vamos a leer si no, verdad? Así que Hebreos 9 y Hebreos 10 es el pasaje de esta mañana. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto.
Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas extremas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras los santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Vamos al capítulo 10. Respiro y sigo. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados,
ya que es imposible que la sangre de los toros, de los machos cabríos, quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para restablecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá.
y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran y preservan, su vida. La palabra del Señor. Largo pero interesante. De esto vamos a estar hablando en esta mañana. Bueno, algunos anuncios. ¿Cómo fue la clase de Escuela Dominical Salvador esta mañana? Fue chévere. Entonces está bien, fue chévere. De 9:30 a 10:30, recuerden siempre que por Zoom hay una clase de estudio bíblico. Los maestros son Salvador y Edwin, pero Edwin ahora, porque tiene mandato de silencio sepulcral, va para una semana Salvador. Muy bien. También tenemos en la semana células o grupos oicos, por Zoom también. Así que súmense a los diferentes grupos que están por allí y por allá. ¿Está bien? Mañana tenemos discipulados. No se olviden los que están en discipulados, 7:30, que estamos también por Zoom. En este momento queremos recordar ese instante en que el Señor Jesús, ya que hablamos de pacto, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, que queremos recordar la cena del Señor. Como solemos decir una y mil veces, en la Biblia no encontramos nunca una orden que diga recuerden la Navidad. Pero sí encontramos en la Biblia, recuerden Semana Santa. Hagan esto en memoria de mí, porque precisamente justo antes de él ir a la cruz, se reunió con sus discípulos y tuvo la Pascua de liberación del pueblo de Israel, pero también la Pascua de nuestra liberación, porque ahora el Cordero ya no es el Cordero que mataba a cada familia, sino el Cordero es el que Dios ha provisto para que muera en nuestro lugar. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, decía el Señor Jesús. Así que queremos recordar en este momento este hecho tan importante que es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia y a partir del versículo 23 nos recuerda algo que nos gusta leer siempre en la cena del Señor. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que hasta que Él venga, tenemos una orden: recordar su muerte y su resurrección. Recordar que nuestra salvación depende de ¿qué? No de nosotros, sino de la gracia del Señor, que ha enviado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Voy a pedir entonces a Salvador, y si quiere tener un ayudante, para compartir con nosotros la copa. No sé si René habrá una música que podemos poner mientras tanto. Gracias. Si estás en casa, comparte con tu familia un trozo de pan, una copa, y compartan alrededor de la mesa o del living, donde estén, este momento especial con nosotros que estamos aquí
en el templo. ¿Alguien necesita ayuda para abrir? Creo que por allí necesita. El Señor Jesús dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. También dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Sí, Señor, nosotros te alabamos, te glorificamos, porque el pacto que has hecho con nosotros al enviar a tu Hijo es un pacto eterno. Gracias, Señor, porque en su sangre tenemos perdón de pecados. Gracias por habernos amado tanto que has enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Queremos, Señor, recordar esto hasta que el Señor regrese, hasta que Él venga. Por lo que anunciamos su muerte y resurrección, y también anunciamos que Cristo vuelve pronto. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Estamos entonces para recoger las copitas. Cada vez nos estamos modernizando más. Ustedes saben que yo nací en una iglesia de unos 500 miembros, así que cuando era cena del Señor, sí, toma, gracias, se tomaba en 2 copas y todos peleaban por sentarse en los primeros bancos. Imagínense que eran 2 copas de plata y se pasaban, aquí se sentaban las mujeres y aquí se sentaban los hombres. Y entonces iba de mano en mano la copa. Ahora estamos más modernos, más higiénicos, ¿verdad? Den gracias a Dios por eso. ¿Está bien? Muy bien, mis hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. A veces cuando estamos tratando temas de la Biblia, nos podemos perder en detalles, en cuestiones, en nimiedades, en discusiones teológicas o doctrinales. Y a veces podemos perdernos de ver el bosque por tratar de ver solo un árbol. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos perdemos en luchas y en discusiones de la Biblia sin darnos cuenta cuál es el mensaje central de la Biblia. ¿Qué quiere decirnos Dios en la Biblia? Yo no sé si aprecias la Biblia que tienes en tus manos. Muchos dieron su vida y derramaron sangre para que tú tengas una Biblia en las manos. A mí siempre
me impacta ver esos videitos cuando de gente que les llega la Biblia a alguna tribu y se desesperan por tener una copia y en otros países donde si hay una Biblia recortan hoja por hoja y se la van pasando para que puedan leer los diferentes pasajes de la Escritura. Nosotros tenemos privilegio de tener una Biblia. Yo no sé cuántas veces nosotros la abrimos y la leemos y la meditamos en la semana. Ustedes tienen el boletín ahí, un plan de lectura bíblica de 365 días. Aprovechenlo a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica, tan preciosa. Cuando nosotros la valoramos, la leemos, la estudiamos, la masticamos, la incorporamos, es precioso tener la Biblia. Pero ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Para no irnos por las ramas y entrar en discusiones que a veces nos hacen perder nuestro norte. Miren lo que dice Juan en Juan 20, 30-31. Juan 20, 30-31. Ahí está claro. Juan dice para qué fue escrita la Biblia. Juan 20, 30-31. Miren ustedes. Lo tienen todos, dice. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Vieron que una de las diferencias de Juan con los otros 3 evangelios es que Juan toma los milagros de Jesús como señales. Juan da a entender que él hacía milagros no por el milagro en sí, sino para ser como señal, semeion en griego, en el original de la Biblia, como señal para mostrar que él era Dios. ¿Está bien? Entonces, él hizo muchas, las cuales no están registradas, muchas de las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito, mira para qué está la Biblia, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Te das cuenta? Esta es la razón por la que la Biblia fue escrita. El tema central de la Biblia es una historia de salvación. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios te está dando a ti un mensaje y te está diciendo, mira, te amo tanto que estoy pensando en ti. Desde la creación hasta el final, quiero mostrar mi amor por ti. Yo quiero que tú seas salvo, que te reconcilies conmigo. Entonces la Biblia claramente es una carta de amor, de un padre a un hijo. De tu padre a ti que eres su hijo. Una carta de amor. Toda la Biblia es una historia de la salvación. Y la figura central de esta historia de la salvación, ¿quién es? Jesucristo. El Salvador. Así que en este libro, cada vez que tú abras la Biblia y te pongas a leer, piensa, estoy frente a una carta que me está enviando mi papá diciéndome que me ama. Ese es el mensaje de la Biblia. Todo el mensaje de la Biblia. Primero, Dios aparece como siempre el Salvador de su pueblo. El que ejecuta la salvación. Y es el que hace un pacto de gracia. Después vamos a explicar qué significa. Que aplica a través del Espíritu Santo. Así que el dador de la salvación, ¿quién es? Nuestro Dios. ¿Cuál es el camino de la salvación? La gracia. Tú vas a encontrar en toda la Biblia que ni tú ni yo merecemos el amor que expresa Dios por nosotros. No lo merecemos. Es una gracia, es algo que no merecemos, pero que Dios nos da por su bondad. Y los herederos de ese mensaje somos nosotros que pertenecemos al pueblo
de Dios. Siempre, siempre. Mira lo que dice Primera Pedro. Vea a Primera Pedro, por favor. Primera Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera Pedro 1, 2. Allí nos dice que Dios es el que nos llama a la salvación, que el Hijo Jesús efectúa esa salvación y que el Espíritu Santo aplica esa salvación. ¿Lo ves? Bueno, Pedro escribe, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Ahí está la Trinidad trabajando para nuestra salvación. Así que la Biblia, cada vez que abras la Biblia, Dios te está dando un mensaje. Hijo, te amo. Hijo, quiero que seas mío. Quiero tener comunión contigo. Quiero que te comuniques conmigo. Así que no dejes esa Biblia en la semana durmiendo. Úsala, ábrela, léela, porque hay un mensaje de tu papá que te está expresando amor. En la Biblia vas a encontrar que hay varios pactos que hace Dios. Varios pactos que hace nuestro Dios. El primer pacto es el pacto prediluviano, antes del diluvio, que Dios hace con Noé. Si tú vas a Génesis capítulo 6, versículo 18, Génesis 6, 18, dice Dios, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Dios hace un pacto con Noé. ¿Por qué lo hace Dios así con Noé? Bueno, sabemos que Noé era un hombre fiel, un hombre santo, pero aquí no es un pacto entre iguales. Si yo hago un pacto con Ronaldo, somos dos personas iguales, estamos haciendo una especie de acuerdo entre dos, pero aquí no es entre iguales. Es Dios que hace un pacto por gracia con Noé, y lo que tiene que hacer Noé, ¿qué es? Obedecer lo que Dios le está diciendo. Pero aún así, es un pacto de gracia, porque Dios también podría haber borrado de la tierra también a Noé, como borró a todo ser humano y a todo animal. Pero por gracia, porque está en Dios no matar, sino salvar, es, hey Noé, yo te digo, entra con tu familia al arca. Está haciendo Dios un pacto para salvación. Mira, Él podría haber dicho, estoy harto de esta gente, los voy a matar a todos, ya está, le voy a crear otro hombre. Pero no lo hizo. Hizo por gracia. Entonces, primer pacto antes del diluvio. Después, si tú vas a Génesis 9, ve a Génesis 9 desde el versículo 9, allí Dios está haciendo un pacto con Noé después del diluvio. Génesis 9:9 en adelante. Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco. Aquí sí no estoy de acuerdo con esta traducción de Nueva Versión Internacional. De paso, el que dirigió esta traducción murió esta semana, el pastor Jaramillo, Luciano Jaramillo, falleció esta semana. Él dirigió un ex sacerdote, pastor colombiano, que dirigió. ¿Por qué no leo arco iris? El original no habla de arco iris. Iris es una diosa pagana
Así que nunca digan el arco iris. ¡Ay, qué lindo el arco iris! Nosotros los cristianos tendríamos que decir el arco del pacto, porque Iris es una diosa pagana, la diosa pagana de los cielos. Así que nosotros cristianos tendríamos que decir arco del pacto. Pero sigo. He colocado mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arco, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres humanos. Un pacto que Dios estableció, no lo hizo entre iguales. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Destruir. Dios quiere llamarnos a la salvación. Cada vez que aparezca el arco entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Así que Dios va estableciendo un pacto para salvarnos. ¿Cuál es el otro pacto que aparece? A ver, ¿quiénes dirían ustedes? Vayan a Génesis 12. Y hay un pacto en Génesis 12 de Dios con Abraham. Mira cómo Dios va preparando la historia. Va preparando todo para traernos la salvación. En Génesis 12, versículo 1 al 4, ¿lo tienes en tu Biblia? El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. El pacto de Dios con Abraham. En Abraham todas las familias de la tierra son benditas. Si tienes tu tiempo esta tarde, léete Romanos 4 para que veas qué significa esto de Abraham. ¿En qué fue salvo Abraham? Por la fe. Viene un Dios que yo no conozco, porque Abraham era politeísta, él vivía en Mesopotamia. Nunca había escuchado a Dios. Y viene Dios y me dice: deja todo lo que tenés, tu familia, tu casa, tu bienestar, tu buen pasar, tu cuenta bancaria, tu retiro de jubilación, todo lo que tenés acá formado, déjalo y andate allí donde yo te voy a decir, anda. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos llama la atención a Abraham? Su fe, su confianza. Él deja todo y Dios hace un pacto con Abraham. En ti todas las familias van a ser benditas. Ahora, mira el libro siguiente de Génesis, que es, ¿cuál es? Éxodo. Y ve al capítulo 2 y mira el versículo 23 al 25. Dios hace otro pacto en base al pacto de Abraham con Israel a través de Moisés. Y llama a Israel, y entonces en Éxodo 2:23, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó. ¿De qué se acordó? Se acordó del pacto que había hecho ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. ¿Ven? Dios está haciendo un pacto ¿de qué? De destruir Israel, no de salvarlo. Él se acordó. Yo le dije a Abraham que en él todos van a ser benditos. Todos van a ser benditos en él. Y luego llega el pacto con David. Mira cómo Dios va armando todas las cosas. Si te aburre de lo que digo, avísame, así yo termino acá, pero para mí está interesante la historia, ¿no es cierto? Y entonces vamos al Salmo 89. Mira el Salmo 89, versículos 3 y 4. Allí está hablando David, porque Dios ahora hace un pacto con David.
y le dice a David, siempre va a haber alguien sentado en tu trono. ¿Y quién es el que se sienta en el trono de David? Bueno, Jesucristo va a ser el que se va a sentar como descendiente de David. Entonces mira, dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Ve al versículo 26. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Interesante, David está hablando de quién va a ser su descendencia. Mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Con todo jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. ¿Ves? Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna. Fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Y se va al Salmo 132, lo mismo. Salmo 132. ¿Lo ves? Salmo 132, estamos en los versículos 11 en adelante. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que le enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor ha escogido Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Ahora, después de este pacto con David, llega lo que nosotros recordamos hoy. ¿Cuál es? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Si vas a Gálatas, perdón que te estoy haciendo pasear por la Biblia, pero bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dios vino haciendo muchos pactos. Siempre el mismo pacto, pacto de amor y pacto de salvación. ¿Te acuerdas? Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Y ahora, mira lo que dice Gálatas 4:4. Esto es lo que Pablo está escribiendo. Dice, cuando se cumplió el plazo, diríamos en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios cumplió ese pacto cuando llegó el Señor Jesús. Así que, como te estás dando cuenta, el punto central de la Biblia es la gracia de Dios, que siempre hizo pacto con el deseo de cumplir el hecho de salvarnos. Ahora, tú sabes que mucha gente, los judíos por ejemplo, no aceptan el Nuevo Testamento, se quedaron en el Antiguo Testamento y enfatizan la ley de Dios. Tú vas a encontrar en el Antiguo Testamento mucho acerca de la ley de Dios. ¿Por qué Dios mandó esas leyes? Desde los 10 mandamientos a todas las otras leyes que allí en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Por qué Dios envió escribir la ley? Bueno, la ley
primero fue como una disciplina para preservarnos del mal. ¿Por qué Dios pone las leyes? ¿Por qué está el semáforo en rojo, en verde, amarillo? Para que tú no choques y te mates. Para eso está. Las leyes están para preservarnos de sufrir consecuencias desastrosas. La primera cosa entonces fue como disciplina. Pero la segunda cosa, y eso es interesante, ve buscando Gálatas capítulo 3. La ley fue dada como si fuera, en la versión antigua dice ayo. ¿Qué es un ayo? Aquel que me ayuda a caminar y me lleva de la manito a la escuela. Es un sirviente. Alguien que me ayuda a qué. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía. ¿Cómo dice la versión antigua? Ayo. Nuestra guía encargado ¿de qué cosa? ¿Para qué fue la ley? Para llevarnos a Cristo. ¿Ves? Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, todos los pactos son algo que nos va llevando hacia Cristo. Dice ahí entonces que la ley era encargada de llevarnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Así que ¿para qué está la ley en el Antiguo Testamento? Primero, para evitar los sufrimientos. Segundo, para llevarnos y conducirnos a Cristo. Y tercero, para mostrarnos que si hay un Dios santo, nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Está bien? Ahora, si vamos también al Antiguo Testamento, nos damos cuenta la cantidad de sacrificios y normas y cultos que había allí en el Antiguo, sobre todo en el libro de Levítico. Si tú vas al Levítico, los que están en la escuela de misión esta semana tienen que ver los sacrificios. Cuando vayan a paso por el Antiguo Testamento van a tener que estar viendo y escuchando los sacrificios. ¿Cómo eran los sacrificios en ese tiempo? ¿Y por qué esos sacrificios? Esos sacrificios que estaban implantados por los levitas eran para demostrar que somos pecadores e indignos de las bendiciones de Dios. Pablo lo va a decir así en Romanos 3:23, ¿te acuerdas? Todos hemos pecado y estamos alejados de Dios. Así que los sacrificios estaban para mostrar que todos somos pecadores. La segunda cosa era para decirnos, solamente te puedes acercar a Dios humildemente. Tienes que seguir las condiciones de Dios para acercarte a Él. Si tú no te acercas a Dios en humildad, según Dios lo requiere. Y la tercera cosa era que los sacrificios después de haberse efectuado, nos daban la esperanza de una nueva reconciliación con Dios. ¿Ves? Todo apunta, eres un pecador, Dios quiere que te acerques a Él, pero no te acerques como tú quieres, tienes que acercarte en humildad. Si lo haces, hay perdón. Todo apunta al Evangelio. Y es más, todos hablamos del chivo expiatorio. ¿Se acuerdan que todos hablamos del chivo expiatorio? ¿Qué era el chivo expiatorio? Se llevaban dos chivos. Uno era matado, pero otro, el sacerdote ponía las manos sobre el chivo, oraba, y entonces hacía que el chivo se fuera al desierto, y entonces se decía, ese chivo está llevando los pecados de Israel lejos del campamento, lejos de la nación. Era el chivo expiatorio, el que llevaba sobre sí los pecados de toda la nación. ¿Cuáles son los pasajes que todo cristiano le gusta leer? Los salmos. Todo el mundo lee los salmos. Si alguien pregunta, ¿leíste alguna vez Sofonías? ¿Lo qué? ¿Leíste Abdías? ¿Y eso qué es?
Pero los salmos seguro que todos los hemos leído. ¿Cuáles son los énfasis de los salmos? El énfasis está en los sacrificios espirituales, en ver al Dios omnipotente, en ver la providencia de Dios, en ver el perdón de Dios y ver el regocijo del salmista, que se da cuenta que ese Dios poderoso y omnipotente le está perdonando y proveyendo con su cuidado. ¿Ves cuál es el mensaje central de la Biblia? No hay que perderse en tantas cuestiones. Por eso yo digo que más que encontrar a veces teorías y luego aplicarlas a la Biblia, hay que leer la Biblia simplemente como es, que ella nos va a hablar. Nosotros como evangélicos somos el pueblo de la... Bueno, no tanto, últimamente con aquella cuestión de que algunos hablan de la rema de Dios y dale con la rema, cualquiera le está dando sí, hay creyentes que dicen, bueno, una cosa es el logo, otra cosa es la rema. Rema es, en realidad, la palabra original es grema, significa la palabra no escrita, sino la palabra inspirada. Pero algunos con eso de la palabra inspirada le dicen a la Biblia cosas que nunca dijo. Entonces uno tiene que tener cuidado de ir a leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Una carta de amor. En esa carta de amor, Dios te está diciendo, hace miles de años que he preparado esta salvación para ti. Todas mis bendiciones, todos mis cuidados están para ti que eres mi hijo. Tanto te he amado que he dado lo más preciado que yo tengo. Mi hijo unigénito. Para que si crees en mí, tengas vida eterna. No da para llorar de emoción saber eso. Saber que mi Dios me ama tanto, que siempre estuvo preparándome una escena de salvación. Así que cuando voy a la Biblia la leo con respeto. A veces, a mí me gusta, cada Biblia que tengo, pobrecita, queda marcada, remarcada, esto y aquello, ¿no? Entonces después tengo que comprar otra y vuelvo a la misma tentación. Los musulmanes se horrorizan porque ellos cuando agarran el Corán lo besan y no pueden estar en el suelo ni nada, y cuando ven que un cristiano subraya y marca la Biblia, ¿cómo hacen ustedes con la Biblia eso? Bueno, pero la Biblia es para leerla, estrujarla, memorizarla. ¿Por qué? Porque mi papá me escribió una carta de amor y allí me dice que todo lo hizo por amor a mí. Y quiere entonces que yo me relacione y tenga comunión con él. Mi papá me cuida, mi papá me ama, mi papá está siempre a mi lado y me da mi esperanza de vida eterna. Vamos a inclinarnos en oración y meditar en lo que hemos pensado y dicho en esta mañana. Habrás de decirle gracias, Señor, por tu amor. ¿Habrá alguien que quiera orar al Señor en respuesta al mensaje de esta mañana? Oramos a nuestro Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este precioso libro, Señor, que tú nos has dado como carta de amor, Señor, para acercarnos a tu Hijo Jesucristo, Señor, y llegar a la santificación y a la vida eterna, Señor. Gracias por el mensaje de esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, que tú siempre nos abras, Señor, los ojos espirituales, los oídos espirituales, Señor, para buscar de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia.
sé con sus necesidades, Señor, de salud, a los que estén enfermos, Señor, a los que estén en alguna necesidad. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora, Señor, recibe los diezmos y las ofrendas que levantamos, que entregamos, porque de todo lo que es tuyo te damos una parte en reconocimiento. Oramos, Señor, bendice las ofrendas y los diezmos en tu nombre. Amén. Vamos a levantarnos entonces y ofrendar allí. Recuerden que siempre está dispuesta la página de nuestra iglesia ibvidaencristo.org para en el botón de la derecha allí hacer clic y enviar su ofrenda con tarjeta de crédito o débito o con un cheque a nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Vida en Cristo, 9815 Southwest 107 Court 33176. Oramos a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por la carta de amor que nos has enviado en tu palabra. A lo largo de esta semana queremos honrarte, bendecirte. Y oh Señor, pedimos que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga a lo largo de esta semana. Amén.